En 1994, México se incorporó por primera vez formalmente a la PEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Su objetivo fue expandir y diversificar los vínculos económicos con Asia-Pacífico y tener mayor presencia económica en el mundo. En las últimas décadas, México implementó una ambiciosa política de apertura comercial, novedosas políticas incrementando su nivel de importaciones, pero aún más su nivel de exportaciones. Eso provocó una balanza comercial con un déficit. México ha estado registrando en sus últimos años un déficit en su balanza comercial en un 0.49% de su PIB, inferior al registrado en 2018, que fue del 2,12% del PIB. Nuestra balanza comercial es de $3.398.000. Lenguaje en México. Aunque la lengua usual en México es el español, no es la lengua oficial. Según la Constitución mexicana, la nación no tiene un idioma oficial. Además del idioma español, que representa la mayoría lingüística, locales en México se hablan al menos 68 lenguas o idiomas indígenas, cada uno de ellos con sus respectivas variantes lingüísticas o dialectos, siendo estos alrededor de 350. La gran cantidad de lenguas que se hablan en el territorio mexicano hacen del país uno de los más ricos en diversidad lingüística en el mundo. Por último, la religión. El catolicismo es la religión dominante en México, aunque también han logrado crecer las otras denominaciones cristianas y mormonas, así como las denominaciones no católicas. México es un país secular y ha permitido la libertad de culto desde mediados del siglo XVIII. En tiempos modernos se ha observado el crecimiento en la iglesia evangélica, en la mormona y en prácticas de las culturas originarias, así como el budismo y el islam. La iglesia católica se concibe a sí misma como la única iglesia fundada por Cristo, así como la única auténtica. Una organización social es un grupo de personas que interactúan entre sí en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. De las principales organizaciones sociales que existen en México es Sedesol, la cual significa Secretaría de Desarrollo Social. Esta trabaja para construir una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física o cualquier otra, tengan garantizados sus derechos sociales y gocen de una vida digna. El Instituto Nacional de la Economía Social apoya proyectos productivos para generar fuentes de trabajo y desarrollo. También ofrece oportunidades de financiamiento a quienes no tienen acceso a ella. Entre los programas sociales que dirige está el programa de fomento a la economía social. El FONART, que significa Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, promueve el invaluable trabajo de nuestros artesanos para que ellos y sus familias tengan un ingreso justo. Cuenta con programas de capacitación, comercialización y apoyo a la producción. La CONADIS, que significa Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se encarga de diseñar políticas públicas en favor de las personas con discapacidad, promueve sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida. CONADIS es responsable del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El INJUVE, que significa Instituto Mexicano de la Juventud, se encarga de fomentar condiciones que aseguren a los jóvenes un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad y no discriminación. Una de las principales instituciones que estamos muy acostumbrados a ver es Linconsa. Esta significa Abasto Social de Leche. Se encarga de industrializar leche de alta calidad y la ofrece a un precio subsidiado para contribuir a la buena nutrición de millones de mexicanos, especialmente la de niños de hasta 12 años y la de familias en condiciones de pobreza. Próspera es un programa de inclusión social. Esta coordina programas y acciones de política social bajo esquema de trabajo y responsabilidad compartida con los beneficiarios. Su misión es mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas y asegurar que disfruten de sus derechos sociales y del acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades. Ahora hablemos de los valores y atributos de los mexicanos. Recordemos que los valores forman parte de la identidad de los grupos sociales que permite a las comunidades definirse a sí mismas sin que la identidad del grupo necesariamente elimine la percepción propia. Finalmente, el individuo reinterpreta lo que recibe del exterior de acuerdo con sus propias experiencias personales y locales, lo que los liga a los valores con el territorio en el cual está rodeado.
A continuación veremos una gráfica de un estudio que se le hizo a los mexicanos, en la cual se podrá observar el promedio de los valores según la autopercepción y la percepción de los mexicanos. Los resultados permitieron observar que la autopercepción es superior a la visión de los mexicanos en general, salvo el caso de que los mexicanos son trabajadores, valor que sí reconocen con los otros. Lo anterior puede explicarse desde la perspectiva de Robbins y Beer, de que los juicios sobre los otros son más precisos que los juicios sobre sí mismos, pues las personas tienden a sobrevaluar sus propios valores. Al agrupar variables, se observaron tres grupos: uno que integra las variables de yo soy honrado, sincero, precavido, amable, solidario, cariñoso, inteligente y ahorrador. Un segundo grupo integrado por los mexicanos son trabajadores y yo soy trabajador, y finalmente un grupo con el resto de los valores, por lo que es posible distinguir rasgos que posee el individuo y que lo diferencia del resto de los mexicanos. Concluye que la identidad de una persona se forma principalmente de la cultura que recibe de su entorno inmediato, donde convive y cumple determinados roles. De ahí de que la manera en que se autoperciben los individuos también está correlacionada con su entorno. Hablando de la educación de los mexicanos, las actuales condiciones de la educación en México pueden ser evaluadas desde diferentes perspectivas: el desempeño de los alumnos, el estado de las instalaciones escolares, la cobertura de los servicios y otros indicadores. La oportunidad de crecimiento de los más de 30 millones de alumnos que actualmente cursan la educación obligatoria en México depende en gran medida de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades adecuadas a las actividades productivas del país. La educación en nuestro país está atravesando por una serie de reformas estructurales que han impulsado algunos cambios positivos, pero aún así podemos ver un importante rezago en diversas áreas. Hablando del desempeño de la educación, para evaluar el aprendizaje de los alumnos se llevan a cabo diferentes pruebas y encuestas nacionales e internacionales en varios niveles educativos que nos dan la oportunidad de observar un panorama general y contrastarlo con las condiciones y logros de otros países, ayudando de esta manera al diseño político orientadas al mejoramiento de nuestro propio sistema. Los resultados de la prueba PISA ubican a México por debajo del promedio de la OCDE y de los demás países participantes en las áreas de ciencias, matemáticas y lecturas. Esta situación se confirma por los resultados del sistema de evaluación Planea, donde destacan las lagunas de aprendizaje de los grados inferiores que a la larga generan trampas educativas y que provocan rezagos cada vez mayores, contribuyendo entre otras cosas al alto grado de deserción escolar en el nivel medio superior. Cabe destacar que los mayores rezagos en el aprendizaje se presentan en aquellas comunidades que son pequeñas y aisladas, en la población con desventajas económicas, comunidades indígenas, en los alumnos cuyos padres tienen menor nivel de escolaridad. En otras palabras, los rezagos educativos están directamente ligados a la desigualdad y al lugar de origen. Llegó el turno de que hablemos sobre la ley. ¿Pero qué es la ley? Desde el punto de vista jurídico, es una norma jurídica en que el Estado se dirige a sus súbditos para fijar entre ellos y él mismo los límites de lo permitido. Sus atributos principales son 1. La bilateralidad, 2. La imperatividad y por último 3. La coercitividad. Enfoquémonos en nuestro país esta vez. ¿Qué es la ley en México? Tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales. ¿Pero quién aplica la ley en México? De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en México tiene la facultad para iniciar leyes o decretos el presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Tipos y nomenclatura de las leyes en nuestro país. De estas existen 8. Las leyes federales, que son emanadas por el Congreso de la Unión. Las leyes locales, las que emanan de las legislaturas de los estados. La ley orgánica, ley reglamentaria, ley federal y por último la ley general. Ahora
nos enfocaremos en la política, que va íntimamente relacionada con la ley. Primero necesitamos saber qué es un régimen político. Un régimen político es la forma de organización política de México, que en México es una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. La actual política de México, como ya lo mencioné, es una república representativa, democrática, federal y además es laica, compuesta por estados libres y soberanos, y estos a su vez por municipios, en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, que es la capital del país, unidos en una federación establecida según los principios de su Constitución. Actualmente hay 3 poderes dentro de la Unión: el poder ejecutivo, que recae sobre una persona, en el caso de nuestro país, en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El poder legislativo está formado por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores. Y por último, el poder judicial, que está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está formada por 11 ministros. Por último, hablaremos sobre tecnología y cultura material. ¿Y cómo es el sector de tecnología en México? Nuestro país está catalogado como la tercera potencia mundial en exportación de servicios de tecnología de las informaciones y comunicaciones, después de países como la India y Filipinas. Increíble, ¿no? Pero a pesar de ese logro, los productos creados muchas veces provienen de especificaciones provenientes de otros países, y aquí es donde se encuentra la brecha que debemos aprovechar. Las tecnologías se dividen en varias. La primera, la automotriz, que es la aplicación que puede tener la tecnología dentro de la industria automotriz. Resalta los procesos de logística, su conectividad y la electromovilidad. La tecnología aeroespacial, que se enfoca en la manufactura de equipos y servicios aeroespaciales, que se ha logrado consolidar en nuestro país. La biotecnología, que es la investigación y desarrollo en la industria de biotecnología, puede mejorar y transformarse mediante el uso de tecnología. Las oportunidades se encuentran en el perfeccionamiento de los cultivos, medicamentos, alimentos y medio ambiente. El Internet de las cosas. El reto aún sigue en poder conectar todo aspecto del entorno físico con el mundo digital mediante la creación de hardwares de calidad. FitNet es un nuevo concepto que es la necesidad en desarrollar algoritmos, motores de cálculo de riesgo y códigos de encriptación para ofrecer servicios financieros de calidad que permita a los usuarios aprovechar sus recursos y acceder a una mayor capacitación. Y por último, la salud. El sector salud continúa buscando alternativas para el cuidado de pacientes que involucren plataformas tecnológicas y equipos especializados para tratamientos y seguimiento a casos.